objetivos claros de esta clase, ¿no? Yo más o menos quiero hacerles una charla de entre 40 minutos, por lo menos, con el objetivo de entender qué es la cirrosis hepática, comprender la fisiopatología. ¿Por qué le coloco este segundo punto? Ya que a partir de la fisiopatología se derivan las principales complicaciones de las cuales voy a hablar: ascitis, sangrado varicial y encefalopatía hepática. Básicamente, esto es el objetivo de la clase y espero algo se pueda comprender con respecto a estos temas. En primer lugar, la cirrosis hepática se describe como el estadio final de la enfermedad del hígado. Como pueden ver acá, simplemente esta es la historia natural y quiero que se centren en esta parte, ¿no? Donde estoy señalando con el puntero. La cirrosis hepática es el estadio final de esta enfermedad, ¿ok? Ahora, ¿la cirrosis hepática también puede evolucionar a un cáncer de hígado? Sí. Entonces, ¿cómo definimos la cirrosis hepática? Como el estadio final de la enfermedad del hígado, que se caracteriza por fibrosis y formación de nódulos de regeneración. Entonces, el hígado se vuelve rígido, ¿ok? Y el único tratamiento actual disponible es el trasplante hepático. Ahora, ¿cuáles son las causas más frecuentes de cirrosis hepática? En este cuadro van a ver que hay múltiples etiologías, pero a la cabeza y actualmente es el hígado graso, ok, lo que actualmente nosotros denominamos hígado graso metabólico. Entonces, antiguamente pues se pensaba que era el consumo de alcohol, las hepatitis virales como B y C. Sin embargo, ahora en estos tiempos donde la obesidad y el sobrepeso están ganando mucho auge, entonces es la principal causa de cirrosis hepática. Luego vienen pues las etiologías virales, tóxicas como el alcohol, y el resto de acá autoinmunes y genéticos, ¿ok? Entonces eso es también lo que quiero que entiendan. Ahora ya nos vamos a ir de lleno al tema que me han asignado. ¿Cuál es la importancia de este gráfico? ¿Por qué yo he colocado este gráfico un poquito complejo, ¿no? Lo que quiero que acá ustedes se centren es respecto a este conducto. Esta es la vena porta. La vena porta, como pueden ver, está en esta dirección. ¿Por qué? Ya que recoge todo el flujo, ¿ok? Venoso también que se encuentra a nivel del territorio esplácnico, como pueden ver, que es aquel que corresponde a la parte intestinal. Asimismo, también recoge drenaje, ¿ok? Que indirectamente va a llegar a desembocar a nivel de la vena porta. ¿De dónde? Del estómago, del vaso y también de la circulación periumbilical. Entonces, la vena porta recolecta toda esta sangre para finalmente dividirse cuando entra el hígado en porta derecha, porta izquierda, y va a desembocar en la vena cava inferior. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando mi paciente tiene cirrosis hepática? Tenemos que hablar de la ley de Ohm. ¿Por qué? Ya que la ley de Ohm habla sobre todo, se refiere, mejor dicho, al flujo que hay a nivel de la vena porta. La presión a nivel de la vena porta depende del flujo y la resistencia. ¿Quién da la resistencia? El hígado. Como podemos ver, si es un hígado rígido, duro, la vena porta va, o sea, el flujo a nivel de la porta va a ser más difícil, ¿cierto? Y esto va a ocasionar que la presión al nivel de la porta se incremente. Asimismo, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros tenemos una cirrosis hepática, el organismo, como ve que todo esto está fibrosado, de manera, por compensación, va a secretar algunas hormonas, como el óxido nítrico, que va a generar una dilatación de los vasos a nivel esplácnico. Y si aumenta el calibre de los vasos, va a llegar también más flujo. Entonces, aumenta también el flujo. Entonces, en un paciente con cirrosis hepática, se altera completamente la circulación portal. ¿Por qué? Como les comentaba, el flujo a nivel de la porta depende del flujo mismo y de la resistencia. Disculpe, la presión a nivel de la pena porta depende del flujo y la resistencia. Y les comenté que la resistencia lo del hígado fibrosado, aumentado, y el flujo lo da la dilatación, que es una manera de compensar justamente esta rigidez. Entonces, como pueden ver en esta imagen, pues este es un hígado rígido, duro. Esto es muy típico ver en los pacientes con cirrosis hepática. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, que este hígado está muy fibrosado, rígido, los vasos van a tener mayor dificultad justamente para llevar la sangre hacia el territorio justamente de la hepático y luego al territorio sistémico, ¿no? Que es la vena cava inferior. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la cirrosis hepática? Hay un aumento del flujo, lo que les he comentado, y la resistencia. ¿Quién hace que aumente la resistencia? El hígado fibrosado. Miren, acá hay un hígado rígido con nódulos de regeneración. Todo esto es fibrosis, un hígado duro. Y luego,
¿Cuál es el otro mecanismo? El flujo. Hay vasodilatación esplácnica, lo que les comenté. Hay un flujo incrementado, por ende, va a aumentar el flujo a nivel de la porta. Y todo esto de acá va a tener consecuencias. Entonces, para hablar nosotros de hipertensión portal, porque la presión normal a nivel de la vena porta es de 0 a 5. Si hay una presión incrementada por encima de 5, denominamos hipertensión portal. Es esto, chicos. Recuerden que la presión a nivel de la porta depende del flujo y la resistencia. La presión es, como les comenté, de 0 a 5. Y si es que está incrementado, hablamos de hipertensión portal. ¿Ya? Ahora, esto es lo que también ya les he comentado. En un paciente con cirrosis hepática, la fisiopatología depende de la hipertensión portal. ¿Y por qué aumenta la presión a nivel de la vena porta? Porque hay rigidez y por un aumento del flujo. Y todo esto va a ocasionar justamente que haya estas complicaciones. Si yo tengo un paciente con hipertensión portal, hay un aumento del sangrado varicial. También, de manera indirecta, va a haber el desarrollo de ascitis, que es acúmulo de líquido, y por último el desarrollo de encefalopatía. Entonces, esto era el segundo punto que yo quería que ustedes entiendan, que el desarrollo de estas complicaciones, las cuales les voy a comentar a continuación, se deben sobre todo al mecanismo fisiopatológico de la hipertensión portal. ¿Y por qué hay hipertensión portal? Porque es un hígado rígido, duro, fibrótico, y también porque de manera indirecta, como un mecanismo de compensación, se secreta óxido nítrico, el cual finalmente produce que aumente el flujo también al nivel de la vena porta. Entonces, esta es la causal o el mecanismo fisiopatológico que desencadena para el desarrollo de las tres principales complicaciones que son motivo de consulta en el día a día. Comenzamos con la ascitis. Acá tenemos un caso clínico que se ve comúnmente, ¿no? El típico paciente que viene con la barriguita hinchada, ¿ok? Nosotros cuando vemos a los pacientes con cirrosis hepática en los hospitales, pues tienen mucho esta apariencia como un sapito, nosotros le comentamos, porque son bien delgados en los brazos, en las piernas, pero son bien panzones. Ascitis se denomina, es la complicación más frecuente de la cirrosis hepática, por si acaso. Las tres grandes complicaciones, como les comenté, eran la ascitis, el sangrado y la encefalopatía. Y pueden ustedes acordarse que la principal complicación es la ascitis porque inicia con la primera vocal del abecedario. A de la primera vocal, es la primera complicación y más frecuente de la cirrosis hepática, ¿no? Y se define como el acúmulo patológico de líquido a nivel abdominal. Ahora, ustedes van a preguntar, pero doctor, si un paciente viene con la barriguita hinchada, sí o sí debe tener cirrosis hepática? No. La ascitis en el 85 a 90% de los casos sí se deben a cirrosis hepática, pero también hay otras causas como falla cardíaca, una carcinomatosis peritoneal, también vemos que tienen tuberculosis pacientes, algunos pacientes que vienen con tuberculosis también pueden desarrollar acúmulo de líquido. ¿Ya? Y es importante que un paciente con enfermedad renal crónica también, por ejemplo, puede venir con líquido, con la barriguita hinchada, con acúmulo de líquido. Un paciente con lupus, por ejemplo, que pueda hacer alguna serositis, también puede presentarse de esta manera, con ascitis. Pero siempre, todo paciente, lo primero que pensamos en los hospitales es que tenemos que descartar que tenga o no cirrosis hepática. Entonces, ante ello, nosotros tenemos que evaluar al paciente, ¿no? Algunos pacientes vienen así, de esta manera. Obviamente, esta es una citis evidente y para que sea una citis evidente o clínica, ya nosotros sospechamos que tiene que haber entre 1 a 2 litros de acúmulo de líquido como mínimo, ¿ya? Este, Ahora, nosotros también tenemos que saber cuáles son los grados de ascitis. Hay tres grados. El grado 1 es la citis típica que solamente se diagnostica con la ecografía, ¿ok? No es una citis clínica. En cambio, la citis de segundo grado sí es aquella citis que es evaluable clínicamente. Entonces, el caso previo que les he comentado, la primera foto, correspondería a una citis de segundo grado, porque es clínicamente evidente. Es una citis evidente a la evaluación. Y por último, la citis de tercer grado es aquella citis que ya le genera dificultad respiratoria al paciente. Nosotros denominamos ascitis masiva o ascitis a tensión, que es aquella ascitis
en el cual el paciente viene diciendo que tiene dificultad para respirar. Y obviamente esto sí es una emergencia también. Entonces, 3 grados de asitis. La asitis de primer grado es aquella que no vas a ver, solamente se detecta con la ecografía. La asitis de segundo grado corresponde a la asitis que es clínicamente evidente, como la foto primera que les he comentado o les he hecho ver. Y la asitis de tercer grado es aquel paciente que va a venir, doctor, tengo demasiada dificultad para respirar, ya no aguanto, me ha aumentado mucho el volumen abdominal. Tercer grado. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, inclusive algunos pacientes cuando tienen asitis marcada, ¿ok? Desarrollan esto, hernias umbilicales, miren, y es algo típico que desarrollan también, estas venas comienzan a protruir, se denomina circulación colateral. Igual, lo que les comenté, ¿no? Los pacientes muchas veces con cirrosis hepática parecen unos sapitos, miren, siempre tienen las extremidades muy delgadas y son panzones, cuando tienen esta complicación que es la asitis. ¿Ya? Es muy típico lo que le he comentado, la circulación colateral, pueden tener protrusión o desarrollo también de una hernia umbilical. Ahora, nosotros, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Entonces ustedes dirán, doctor, viene un paciente a la emergencia o al hospital con la barriguita hinchada. Entonces, si la causa más frecuente es cirrosis hepática, ¿cómo yo hago el diagnóstico, no? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Miren, esta es otra citis, atención probablemente, que desarrolla inclusive su hernia. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Paracentesis. ¿Qué se denomina paracentesis? Miren, le colocamos un catéter como un Avocat, ¿ok? Y comenzamos a drenar el líquido. Y ese líquido tiene que ir a un estudio, ¿ya? Se llama citoquímico el estudio, donde van a evaluar proteínas albúminas para poder hacer un cálculo de un score. Entonces, todo paciente que viene a la consulta o a la emergencia por asitis, usualmente vienen por asitis de segundo grado, chicos. La mayoría no viene por asitis de primer grado. Como les comentaba, una asitis de primer grado es aquella que es prácticamente imperceptible, solamente se detecta con la ecografía. En cambio, la de segundo o tercer grado ya vienen porque el paciente desarrolla mucha complicación o disconfort, pesadez, se cansa, no puede subir las escaleras, come menos. ¿Por qué? Porque, mire, todo este líquido acumulado comprime el estómago. Obviamente va a comenzar a comer menos, y eso es un motivo de consulta también. Entonces, el paciente viene y le hacemos la paracentesis, el cual es simplemente extraer líquido, el líquido acumulado que se encuentra a nivel de la cavidad abdominal. Y como pueden ver, miren, se ha repetido en algunas diapositivas, donde se encuentra usualmente el parche de drenaje a nivel izquierdo. Usualmente se hace un trazo entre la espina ilíaca anterosuperior hacia el ombligo, así, un trazo, y se dividen tercios, un tercio acá y un tercio acá, y se hace la punción a nivel entre la unión de este tercio medio y el tercio externo, ¿no? De esta línea imaginaria. Y siempre es en el lado izquierdo. Y acá también van a poder ver que es a nivel del lado izquierdo. Se hace un trazo imaginario, espina ilíaca antero superior hacia el ombligo, se dividen 3 tercios y se hace el drenaje entre el tercio medio y tercio externo, ¿no? Se coloca un Avocat número 16, número 14 y se hace el drenaje y se extrae el líquido. Entonces, ¿cuánto es la cantidad de líquido máximo que nosotros también podemos extraer? Eso es muy importante, porque si el paciente viene pues así hinchado, no es que le vamos a extraer 10, 15, 20 litros. ¿Por qué? Porque recuerden que eso es un líquido que se está acumulando de manera indirecta, porque hay una mayor reabsorción de sal y sodio, o sea, de sodio sobre todo, a nivel de los riñones. Y eso hace que nosotros comencemos a acumular mayor cantidad de líquido en los pacientes con cirrosis hepática. ¿Ya? Entonces, si nosotros le sacamos más de 5 litros, los pacientes se descompensan, pueden tener hipotensión, pueden desmayarse y pueden ocasionarles también falla renal. Entonces, según las guías, lo máximo que nosotros podemos extraer es 5 litros. Sin embargo, si nosotros tenemos a la mano albúmina humana, que es un medicamento muy caro, que no todos los hospitales lo tienen, podemos extraer ya hasta 10 a 12 litros. A partir de los 5 litros, nosotros vamos a infundir albúmina humana si queremos extraer mayor cantidad. Entonces, si por AB le hacen alguna pregunta por ahí, recordar puntos clave. La asitis es la complicación más frecuente de la cirrosis hepática. Por ejemplo, los grados de asitis, y también si nosotros queremos hacer una extracción de líquido o paracentesis, como máximo se tiene que extraer 5 litros. Si por AB queremos extraer más de esta cantidad, vamos a tener que hacer uso de albúmina humana. Y siempre tenemos que
controla la función vital, las funciones vitales, ¿no? Sobre todo la presión arterial, y siempre se realiza en el cuadrante inferior izquierdo, como está detallado acá. Cosas sencillas. Estas son las características, por ejemplo, del líquido acítico. Usualmente sale de esta manera, amarillo citrino, que puede simular, por ejemplo, a esta bebida muy conocida que es el pisco sour, ¿no? A veces algunos hacemos el análogo en la coloración del pisco sour con la coloración del líquido acítico, ¿ya? Así que es muy práctico, es bien sencillo realizar y eso lo realizan a veces, también lo dejamos hacer a los alumnos de cuarto, quinto año durante la consulta porque es algo muy sencillo de realizar. Es totalmente inocuo y el paciente se va tranquilo a su casa. ¿Okay? Recordar entonces que el líquido acítico que se extrae es amarillo citrino, pero también puede haber estos casos en los cuales nosotros podemos sacar líquido y puede salir hemorrágico o quiloso, medio lechoso. Entonces, acá ustedes tienen que recordar que la causa más frecuente de ascitis es cirrosis hepática, pero también les comenté que hay otras causas como carcinomatosis. Así saldría el líquido, sale hemorrágico, sangre. Eso ya se sospecha un cáncer, ¿no? Y si te sale quiloso o lechoso, usualmente sospechamos tuberculosis o una ascitis quilosa. Tuberculosis peritoneal o una citis quilosa en el cual hay una alteración o una obstrucción a nivel del drenaje linfático que puede hacer de que la linfa se acumule a nivel abdominal. Entonces, hay que recordar por eso que no siempre, si bien el 90% es por cirrosis hepática, el acúmulo de líquido, pero también hay que recordar que hay otras causas. Y es por eso que nosotros hacemos la famosísima paracentesis. ¿Y qué es lo que nosotros finalmente evaluamos? Acá viene lo principal. Si mi paciente viene con ascitis, nosotros le hacemos una paracentesis. Y en esta paracentesis, nosotros hacemos el cálculo del GASA. ¿Qué significa GASA? Significa gradiente, ¿ok? Entre la albúmina sérica y la acítica. Entonces, cuando mi paciente viene, obviamente, a una consulta o viene a la emergencia, nosotros le pedimos los estudios, hemograma, perfil hepático, ¿ok? Entre otros exámenes. Y en el perfil hepático me van a arrojar un resultado de la albúmina. Entonces, acá hay un ejemplo. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa si la albúmina a nivel sérico, o sea, que se extrae en la sangre, es 2,4 y la albúmina a nivel de líquido acítico, como les comenté, se realizó la paracentesis, es de 1,2? El GASA se hace de esta manera, se resta albúmina sérica, ¿ok? Menos la albúmina en líquido acítico. Y si me sale más de 1,1, ¿ok? Yo estoy en el escenario de una hipertensión portal. ¿Ya, chicos? Y la hipertensión portal, la causa más frecuente de hipertensión portal es cirrosis hepática. Entonces, sospecharía que probablemente sea por cirrosis hepática. ¿Ya? Entonces, esto también es motivo a veces de pregunta muy clásico, ¿no? O sea, si mi paciente tiene un GASA, paciente que viene con un acúmulo de líquido y tiene un GASA más de 1,1, estamos sospechando de cirrosis hepática, ¿no? O sea, tranquilamente. Pero ¿qué pasa si mi GASA, o sea, este cálculo, sale menos de 1,1? Obviamente no se debe a hipertensión portal y en este caso es que tengo que sospechar tuberculosis o un cáncer probable, ¿no? Entonces, este es el algoritmo y ustedes lo que tienen que manejar básicamente esto, ¿no? Todo paciente que viene a la consulta por acúmulo de líquido, le hacemos la paracentesis y le pedimos un examen de perfil hepático. Luego realizo el cálculo, o mejor dicho, la resta sencilla entre la albúmina que me sale en sangre menos la albúmina que me van a dar como resultado en el líquido acítico, y si me sale más de 1,1 es por hipertensión portal, probablemente sea por cirrosis hepática. Si me sale menos de 1,1, ¿en qué sospecharían? Tuberculosis o cáncer. Y acá ya nosotros tenemos que hacer más estudios, ¿no? ADA o papá Nicolau o Bloxel, ¿no? Que son exámenes que también pedimos. Pero para no hacer no confundirnos mucho, simplemente recordar el GASA, más de 1,1, menos de 1,1. Si ya queremos ser un poquito más minuciosos, si mi GASA sale más de 1,1, yo también tengo que fijarme en los valores de la proteína en ese líquido acítico. Si es menos de 2,5, ya vamos haciendo mucho más la sospecha en hipertensión portal o cirrosis hepática. Pero si es más de 2,5, en falla cardíaca. Y así nosotros vamos haciendo el desglose. Pero en términos prácticos es hacer el cálculo del GASA, que es una diferencia. Y esto también ha sido pregunta en varios exámenes, no solamente en pregrado, también a veces para el ENAM, hacen estas preguntas muy prácticas y sencillas.
¿ya? Y por último, el manejo. Es muy sencillo también, no quiero complicarles mucho la vida con esto, entonces nosotros recordamos que el manejo de la citis, hacemos uso de esta mnemotecnia de las 4Ds, ¿no? Así como la café heladería 4D, para que puedan recordar cuáles son las 4D del manejo: dieta, de diuréticos, de drenaje y derivación. El drenaje ya lo hemos visto, la famosísima paracentesis. Y acá viene la dieta y los diuréticos que les voy a comentar actualmente, ¿no? En todo paciente que viene con ascitis, chicos, la dieta es no más de 5 miligramos no más de 5 gramos de sal al día. Entonces, mi paciente va a tener una restricción del consumo de sal. ¿Y eso cómo lo aterrizamos? Entonces al paciente le decimos: señor, nada de galletas, nada de bebidas rehidratantes, nada de, por ejemplo, alimentos que tengan preservantes, jamón, chorizo, porque eso ya tiene mucha sal de manera intrínseca. Entonces, eso empeora justamente el desarrollo de la ascitis. El paciente no va a mejorar, se va a comenzar a hinchar más. ¿Qué más? Nosotros le decimos que tiene que controlar su peso diario y tiene que haber una pérdida. Si mi paciente solamente tiene ascitis, máximo medio kilo en un día, pero si mi paciente ya tiene ascitis y edema en miembros inferiores, el peso tiene que ser hasta 1 kilo por día. ¿Ya, chicos? Entonces, recordar que la primera D se basa prácticamente en la dieta: restricción de sal, menos de 5 gramos al día, y control de peso. ¿Ya? La otra D, esto es lo que les comentaba, ¿no? Lo que tiene que haber una reducción de la ingesta de sal, menos de 5 gramos por día. Es la primera D. Luego viene el uso de diuréticos, ¿no? Recordemos que los principales diuréticos que nosotros usamos en el manejo de la citis son dos: la furosemida y la espironolactona. ¿Por qué? Debido a que la furosemida es un diurético muy potente que actúa a nivel de la rama gruesa del asa justamente de la rama de Henle, ¿ya? Donde va a bloquear los canales justamente de cloro, sodio, potasio, y obviamente esto de acá tiene un efecto muy potente para que mi paciente comience a miccionar mucho más. Y el otro medicamento, y el cual es nuestro caballito sí de batalla para el manejo de la citis, es la espironolactona, ya que este de acá actúa a nivel del túbulo colector, ¿ya? O túbulo distal también, bloqueando los receptores de aldosterona. De esa manera, voy a también conseguir que mi paciente comience a miccionar y a disminuir el manejo de la ascitis. Estos son los dos medicamentos. Sobre todo la espironolactona es el medicamento de primera línea, y si no hay una adecuada respuesta a la espironolactona, nosotros iniciamos 100 miligramos, ya podemos añadir la furosemida, ¿no? Entonces, mi paciente viene a la consulta con una ascitis de segundo grado, la cual es una ascitis clínica evidente. Lo que nosotros hacemos, que es una restricción de sal, le damos diuréticos, espironolactona más menos furosemida. Por eso les comenté que la espironolactona es el medicamento de primera elección, por eso es más menos furosemida. El objetivo es una pérdida de peso de medio kilo por día, ¿ok? Y de esa manera nosotros vamos a comenzar a fundir lo que es los edemas y disminuir la ascitis. Si mi paciente viene con una ascitis de tercer grado, en el cual mi paciente viene cansado, que no puede caminar porque le dificulta la respiración, pues yo lo que voy a hacer es la paracentesis, ¿no? Que es la otra D de drenaje. Como les comenté, si es menos de 5 litros, no hay ningún problema, pero si es más de 5 litros que le voy a extraer, tengo que infundirle albúmina. Y lo mismo, dieta bajo en sal, sodio y diuréticos. Entonces, acá se pregunta, pero doctor, ¿en qué parte está la citis de primer grado? La citis de primer grado, que es aquella que se diagnostica solo con la ecografía, no se trata. Se trata de ascitis de segundo grado en adelante, chicos. ¿Ya? Y por último, con respecto a la citis, tenemos que recordar que los diuréticos, si bien ayudan al hecho de poder tratar la ascitis y los edemas también que pueden presentar los pacientes, también tienen efectos adversos. Pueden producir encefalopatía. Si mi paciente tiene un sodio sérico menos de 120, tenemos que nosotros suspender los diuréticos. Si la creatinina comienza a elevarse más de 2, suspendemos. Entonces, si mi paciente realiza hipercalemia o hipocalemia, también nosotros tenemos que suspender los diuréticos. Es por eso que si mi paciente viene para un manejo de ascitis, nosotros le hacemos un seguimiento constante. Dosamos creatinina, electrolitos cada 72 horas para ver que no tenga alteración de estos marcadores.
porque si no vamos a tener que suspender los diuréticos. ¿Ya, chicos? Entonces, si mi paciente tiene, por ejemplo, un sodio menos de 125, se suspende ambos diuréticos, o sea, espirono y furo. Si hay una hipocalemia, suspendemos furosemida, y si hay una hipercalemia, suspendemos la espironolactona. Inclusive ya hay reportes también antiguos y gráficos, mejor dicho, donde pues se ve a que este paciente que tiene en ese escenario pues no una citis y le colocaban estos tubitos de drenaje, ¿no? Pero antiguamente no se hacía tantos estudios y probablemente había una extracción más de 5 litros y estos pacientes no iban tan bien, ¿no? Por eso recordar máximo 5 litros y si es más de esta cantidad tenemos que infundir albúmina humana. Y esto es un gráfico antiguo. Esto ya se ha hecho una práctica desde tiempos ancestrales, ¿no? Por último, la otra de derivación, ¿no? Que son los famosísimos TIPS. De esta manera, recuerden que había una presión incrementada a nivel de la vena porta, ¿no? Entonces, los TIPS lo que son shunts intrahepáticos portosistémicos, ¿qué es lo que realizan? Miren, le colocan un stent, bypassean el flujo de la vena porta al territorio sistémico y de esa manera yo reduzco la presión a nivel de la porta. Recuerden que la vena porta, la presión está aumentada porque todo este tejido está fibrótico, le dificulta ingresar, pero si nosotros colocamos un stent y lo bypaseamos, pues la presión de la vena porta va a comenzar a disminuir. ¿Por qué? Ya que no va a encontrar mucha resistencia. Y ese es un tratamiento de salvataje, los TIPS. ¿Ya? Entonces, para finalmente cerrar esta primera complicación, y me demora un poco más porque es la más frecuente, si viene mi paciente con ascitis, yo lo que hago es una restricción. En primer lugar, le hago una paracentesis, ¿ok? Para evaluar si es que es una ascitis por cirrosis hepática, y si es este escenario con un gas a más de 1.1, pues tengo que iniciar el tratamiento, que es una restricción de sal, menos de 2 gramos, ¿ok? De sodio, menos de 2 gramos por día de sodio, y 5 gramos de sal, que es diferente. Le inicio diuréticos orales como la espironolactona, la furosemida, ¿ok? Y hago la titulación cada 3 a 5 días, ¿no? Estas son las dosis máximas de los medicamentos que puedo dar, espirono hasta 400 miligramos y furosemida hasta 160. Puedo iniciar también lo que son las paracentesis, ¿ok? Con o sin infusión de albúmina, los TIPS, y el tratamiento definitivo es el trasplante hepático. Ahora, por último, y no menos importante, lo que quiero recordar es una pequeña complicación de los pacientes que tienen ascitis. Como cualquier líquido acumulado en el cuerpo, se puede infectar. Entonces, cuando ese líquido, la ascitis, se infecta, se denomina peritonitis bacteriana espontánea. ¿Y esto qué quiere decir? Simplemente cuando encuentran polimorfonucleares más de 250 o si tienen un cultivo positivo. Estos resultados van a salir en el examen de líquido acítico que nosotros mandamos en la paracentesis, lo mandamos al laboratorio y el laboratorio nos va a arrojar esto. Así que ustedes no se preocupen por hacer un cálculo, simplemente tienen que leer el resultado y tienen que fijarse en algunos números nada más. Si hay polimorfonucleares más de 250, se cataloga a mi paciente como peritonitis bacteriana espontánea o si hay un cultivo positivo. Y el tratamiento es con cefalosporinas de tercera generación. ¿Ya? Esto es con respecto a peritonitis bacteriana espontánea que quería comentarle porque es una complicación que sí puede estar presente. Ahora, la segunda complicación es el sangrado varicial. Y esto de acá es realmente una emergencia médica por la que también vienen los pacientes. Recordemos nuevamente la hipertensión portal. Miren, acá está, esta es la vena porta. ¿Ok? Y como les comenté, la vena porta recoge el flujo del todo el territorio esplácnico, así como de la parte del estómago, también de las venas que drenan del esófago. Pero como hay un aumento al nivel de la vena porta, el flujo se vuelve retrógrado hacia atrás y comienza a dilatar estas venas que se encuentran en el esófago, y esto es lo que se forma, estas venas. Así se encuentran en la endoscopía que nosotros realizamos a los pacientes. Y estas venas, como tienen obviamente el flujo retrógrado y la presión se va hacia atrás, pueden reventar y finalmente sangrar. Estos son venas que se encuentran, por ejemplo, en el esófago, y estos son venas que se encuentran en el estómago. Este es el tubo del endoscopio, no es nada, no nosotros, es el endoscopio con el cual nosotros ingresamos. Ahora, ¿cuál es el problema? Que justamente, si bien es una complicación muy aparatosa,
que puede estar presente hasta en un 30-40% de los pacientes con cirrosis en estadios iniciales o compensados, puede presentarse con más frecuencia en aquellos pacientes en estadios avanzados, hasta un 80%. El detalle es la mortalidad. Miren, tiene una mortalidad alta. A las 6 semanas, justamente del primer episodio de sangrado, puede haber hasta un 20% de mortalidad en los pacientes. Y más aún, la tasa de resangrado hace que el paciente nuevamente ingrese a la emergencia por otro episodio de HDA, sangrado varicial, ¿no? Miren, y acá viene la clasificación de las varices. O sea, si bien las varices se dilatan, comienzan de esta manera. Varices de primer grado son varices incipientes, pequeñas. Varices de segundo grado son varices ya que ocupan este, una mayor cantidad de la luz del esófago, pero menos del 50%, ¿no? Miren, pues, si bien son varices rechonchas, grandes, tortuosas, pero a diferencia de las de tercer grado, miren, ya ocupan más del 50% de la luz. Y esa es la definición. Varices de primer grado son varices pequeñas, incipientes. De segundo grado, varices que ocupan menos del 50% de la luz. Y varices de tercer grado, aquellas que ocupan más del 50% de la luz. Y estas varices son las que pueden sangrar, ¿no? Entonces, estos son estigmas que nosotros evaluamos cuando a un paciente le hacemos endoscopía. Miren, estos son estigmas de sangrado, que en algún momento puede reventar esta variz y sangrar. En cambio, y se denomina signo rojo, esto de acá. En cambio, signo del pezón se denomina aquella varice que ya ha sangrado. Y acá se forma como un coágulo que simula un pezón. Entonces le colocamos signo del pezón. Y esto traduce que es un paciente con mucho, pero mucho riesgo de resangrado, porque esta varice ya ha sangrado y acá simplemente se ha formado un coágulo. Ahora, entonces, cuando un paciente viene con un episodio de sangrado agudo, que es la complicación, ¿ok? En primer lugar, nosotros vamos a tener las medidas generales, luego el tratamiento farmacológico, tratamiento endoscópico y las cirugías IO-TIPS. Nosotros no realizamos esto, nosotros hacemos estos tres de acá. Entonces, ¿cuáles son las medidas generales? Como cualquier sangrado o como cualquier emergencia que ustedes van a ver o quizá ya han visto en algún capítulo, lo principal es el manejo hemodinámico, chicos, ¿ok? Estabilizar, o sea, ver la frecuencia cardíaca, si está hipotenso, lo estabilizamos, si el paciente está con trastorno de sensorio, aseguramos vía aérea, se le solicita exámenes, si está con anemia severa, una hemoglobina menos de 7, se le transfunde, eh, este, y también ven la posibilidad de transfundir plasma fresco congelado en caso haya una coagulopatía. Pero estas son las medidas generales. Después viene el manejo farmacológico y estos también son motivos de pregunta. Entonces, nosotros tenemos medicamentos que van a actuar a nivel de territorio esplácnico. Y nuevamente les comento, les hago recordar este término, el territorio esplácnico, porque ahí es donde también se genera un problema. La vasopresina, somatostatina, terlipresina y octrótide son medicamentos vasoconstrictores. Recuerden que al inicio les dije que a nivel del territorio esplácnico, en este nivel, ¿ok? Este es el territorio esplácnico, acá había rigidez y el territorio esplácnico comienza a dilatarse en compensación y de esa manera ingresa mayor flujo. Flujo, pero como está rígido, este flujo se redistribuye hacia acá y comienza a dilatar las varices y se pueden romper. Entonces, ¿qué hace estos medicamentos como la terlipresina, octrótide? ¿Ok? Generan una vasoconstricción, o sea, es este, disculpen, este territorio que estaba dilatado, estos medicamentos van a generar una vasoconstricción. De esa manera va a disminuir el flujo que ingresa de sangre a la vena porta, ¿no? Entonces, estos medicamentos, vasopresina, somatostatina, terlipresina y octrótide, generan una vasoconstricción esplácnica y disminuye el flujo al territorio portal. Entonces, en Perú, lo único que tenemos, ninguno de estos tres tenemos, solamente tenemos electrótide, ¿ok? Entonces, si por haber les hacen las preguntas, ¿cuál es el principio? Y esta pregunta es muy clásica. ¿Cuál es la primera medida de manejo ante un sangrado varicial? Ya les he comentado, medidas generales. No vayan a marcar manejo farmacológico con octrótide, que es el único medicamento que tenemos acá en Perú, por si acaso. ¿Ya? Siempre lo primero es las medidas generales. Después viene el manejo farmacológico con octrótide. O si es que le ponen alguna de estas claves, puede ser cualesquiera de estas, pero en Perú solo tenemos octrótide. Y en este metaanálisis realizaron pues justamente
comparaciones entre somatostatina, vasopresina, octreotide, y lo importante es que el perfil de seguridad y sobre todo, miren, para el control varicial, el resangrado, mortalidad, miren, siempre va a ser a favor de cualesquiera de estos medicamentos, ¿no? Por ahí, estos son metaanálisis, ¿no? Por ahí un estudio en el cual vieron de que probablemente empeoraba el resangrado con somatostatina en comparación con vasopresina, ¿no? Pero son estudios mínimos y aislados, pero la mayoría en este metaanálisis concluye que todos, la mayoría tiene al menos evidencia a favor del uso de cualesquiera de estos medicamentos vasoconstrictores, ¿ya? Entonces, cualesquiera de estos, pero en Perú solamente tenemos octreotide. Y el otro punto de manejo, ya vimos las medidas generales, vimos los medicamentos, el manejo farmacológico, ahora vamos a hablar del manejo endoscópico, ¿no? Esto de acá, si nosotros también lo realizamos, se llama endoligadura de las varices, ¿no? Acá, por ejemplo, este es un paciente que viene con un sangrado y es un poco complicado, no es tan fácil como parece porque cuando el paciente viene con un sangrado, todo se llena y se comienza a opacar el cap del endoscopio y es difícil poder ligar la varice. Entonces, esto se denomina ligadura endoscópica. Miren, acá nosotros vemos el punto de sangrado, succionamos, como está acá se evidencia, y disparamos una liga. Y esta liga obviamente hace un efecto también de termocoagulación en esta área, pues, ¿no? De presión, sobre todo. Y esta de acá, conforme pasan los días, se cae y ya se forma una costrita acá y termina finalmente de cicatrizar. ¿Ya? Esto se realiza con mucha frecuencia también. Ese es el tratamiento endoscópico. Y por último, las terapias de rescate. ¿Qué es lo que sucede si por AB estamos haciendo ese tratamiento y mi paciente resangra? O sea, ya le hicimos el tratamiento endoscópico, ya está hospitalizado y comienza a vomitar. Pues lo que hacemos, tenemos una opción. Podemos entrar nuevamente a hacer la endoscopía, ¿ok? O por último, un tratamiento de rescate con balón. Hay un balón muy famosísimo que se llama balón de Senstaken. No he colocado la gráfica, pero es un balón que se coloca vía oral y comienza a expandirse a nivel de toda de la longitud del esófago y genera una compresión, como se expande, es como un balón, compresión de todas las varices. Pero esto de acá es simplemente momentáneo, no tiene que usarse más de 24 horas por el riesgo de perforación de esófago, ¿ya? Y es una terapia puente para los TIPS y cirugía, ¿no? La cirugía de emergencia. Ahora, casi el 80% de los pacientes que vienen por sangrado varicial se controlan con estas medidas generales, ¿ok? Con el manejo hemodinámico, manejo de la vía aérea, con el tratamiento farmacológico y con el tratamiento endoscópico. Entre 60 y 80% de los pacientes tienen un éxito. Solo hay un 20% aproximadamente que no responde y pues tenemos que entrar nuevamente a hacer una nueva endoscopía y si no responde le colocamos el balón, si no responde, TIPS y por último cirugía. Siempre ir de lo menos a lo más cruento, ¿ya? Entonces, ese es el manejo endoscópico, también tratamiento de rescate y lo último, también los TIPS. Recuerden que los TIPS se usan en ascitis, ya les comenté, y también los TIPS se pueden usar en el sangrado varicial. Igual, acá está la vena porta y hay tanta presión que de manera retrógrada dilatan las venas del esófago y obviamente eso causa sangrado. Se le coloca un stent, como pueden ver acá. De esa manera se bypassea esta cosita un poco medio metálico. Este es el stent, miren. Se le coloca y bypassea la sangre del territorio portal al territorio sistémico y de esa manera disminuye la presión a nivel de la porta. Esto lo realiza radiología intervencionista y es un tratamiento también de rescate, pero igual es terapia puente. O sea, mi paciente se puede quedar con los TIPS, pero igual evaluaríamos por ahí la posibilidad más adelante de hacerle un trasplante hepático. Pero si finalmente no se puede hacer, los TIPS le pueden ayudar, obviamente, para que esté también con un buen tiempo. Ahora, estos son varices a nivel del esófago. También se desarrollan varices a nivel del estómago. Esta es la clasificación de Sarín. Varices en el estómago que se desarrollan, miren, hacia la curvatura menor del estómago. Esos son GOP1. GOP2 son varices que no solamente están a nivel del esófago, sino que se prolongan hacia el fondo gástrico. Varices GOP2. Varices IgB1 son varices aisladas, miren, no hay varices en el esófago. Acá sí había varices en el esófago, miren acá, acá también, acá también. En cambio, las varices de tipo IgB1 no hay varices en el esófago, solamente hay varices aisladas en el fondo gástrico. Y las IgB2 son varices aisladas en cualquier otro lado, pero que no se encuentren en el fondo gástrico. ¿Ok? ¿Por qué se resaltan esto de acá? Porque son las más frecuentes. Y el tratamiento es similar.
Ahora, entonces, para resumir y acabar con esta segunda complicación, el manejo justamente del sangrado varicial, en primer lugar, ya les he comentado, son las medidas iniciales. En primer lugar, asegurar la vía aérea, hidratación, no sé, o sea, si mi paciente viene con una hemoglobina menos de 7, darle soporte transfusional. Eso es el primer manejo y esto preguntan mucho. Después viene el tratamiento farmacológico. ¿Y cuál es el medicamento? Terlipresina, octreotide o somatostatina, cualesquiera de esos. También se le da antibiótico profilaxis y finalmente se le hace la endoscopía, ¿ya? Para ver si es un sangrado varicial y se le hace el tratamiento endoscópico de emergencia, que son las endoligaduras que les he comentado. ¿Ya, chicos? Entonces, esto es para resumir. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Acá viene el detalle, ¿no? Si mi paciente, por ejemplo, durante la endoscopía, porque a los pacientes con cirrosis hepática nosotros le hacemos una endoscopía para ver si tienen varices. Si mi paciente, yo le hago una endoscopía, por ejemplo, yo les he comentado de la complicación que es el sangrado varicial. Entonces, si mi paciente ya viene con un sangrado, ¿ok? Lo que nosotros hacemos es darle un tratamiento dual. Por eso se denomina profilaxis secundaria, chicos. Si mi paciente viene con un debut de sangrado, se hace una profilaxis secundaria, o sea, se usa dos medicamentos. Se hace, disculpe, dos medidas de terapéutica, que son la endoligadura, que ya les he explicado, y también se hace uso de unas pastillas, se llama los bloqueantes no cardioselectivos, que ahorita les voy a explicar. Juntos. Eso se denomina profilaxis secundaria cuando mi paciente tiene un antecedente de sangrado. Pero ¿qué pasa si mi paciente nunca ha sangrado? Yo le hago una endoscopía y le encuentro varices, sea de primero, segundo, tercer grado. Lo que yo hago es una profilaxis primaria. ¿Qué quiere decir? Que voy a prevenir que sangre. Por eso se llama profilaxis primaria y solo se hace con un medicamento, beta bloqueo. En cambio, cuando se hace profilaxis secundaria, yo hago con dos opciones, que es el beta bloqueo más la terapia endoscópica. Y esto es importante porque esto también es pregunta. Entonces, en el tratamiento de profilaxis primaria en un paciente que nunca ha sangrado y le ha encontrado varices, utilizo beta bloqueo, igualito, que son los beta bloqueantes no cardioselectivos. Son lo mismo. En cambio, si mi paciente ya tiene un antecedente de sangrado, yo hago profilaxis secundaria. ¿Qué es lo que uso? Beta bloqueo o los bloqueantes no cardioselectivos, son sinónimos, más terapia endoscópica. ¿Y cuáles son estos medicamentos beta bloqueadores o medicamentos no cardioselectivos? Propranolol, nadolol, carvedilol. Esto no lo usamos, pero obviamente está recomendando en la guía. Lo que usamos actualmente es el carvedilol. ¿Ya, chicos? Y en algunos lugares todavía siguen usando el propranolol. Ahora, antiguamente preguntaban mucho con respecto al propranolol, que es un bloqueante beta 1, beta 2. En cambio, el carvedilol es un bloqueante beta 1, beta 2 y también tiene actividad a nivel alfa 1. Y esto es el plus. Por eso actualmente se prefiere el carvedilol. Probablemente le puedan hacer una pregunta, ¿no? ¿Cuál de estos bloqueantes, beta bloqueantes no cardioselectivos es el de elección actualmente? Carvedilol. Y cómo nosotros controlamos, como tiene justamente esta actividad alfa 1, esto de acá disminuye la resistencia a nivel intrahepático, que es lo que está aumentando en los pacientes con cirrosis hepática. Y lo importante es cómo lo monitoreo. Se debe tomar la presión arterial siempre a los pacientes y tiene que ser más de 90 la sistólica, ¿ya? Y si la sistólica está menos de 90, tenemos que disminuir la dosis o suspenderla. ¿Cuánto es la dosis? 12.5 miligramos por día, ¿ya? Un poquito me he detenido en este medicamento sobre todo porque es el que más usamos. Entonces, recordar la profilaxis de sangrado varicial. Si mi paciente nunca ha sangrado, hago profilaxis primaria con beta bloqueo. ¿Con cuál? Idealmente con carvedilol, que es lo que se usa actualmente. Algunos todavía usan propranolol, pero esto de acá también ya se ha dejado de usar. ¿Qué pasa si mi paciente viene con ya un antecedente de sangrado? Hago lo que se denomina profilaxis secundaria. ¿Con qué? Con beta bloqueo. Lo mismo esto de acá y terapia endoscópica, dual. ¿Ya? Eso también ha sido pregunta. Entonces, terapia profilaxis secundaria se hace en pacientes que han tenido un episodio previo de sangrado varicial, ¿no? Para evitar sobre todo la recurrencia. Y se tiene que usar beta bloqueadores más terapia endoscópica. En cambio, en un paciente que viene con profilaxis primaria, solamente hago beta bloqueo, no hago terapia endoscópica, por si acaso. Esa es la gran diferencia. ¿Ya? Entonces, miren, acá han visto en este estudio que la profilaxis secundaria, que es beta bloqueo más ligadura, miren, en un paciente que ya ha sangrado,
Miren, cómo disminuye nuevamente la tasa del primer resangrado. Miren. En cambio, si yo solamente uso en mi paciente que ha venido previamente por un sangrado beta bloqueo solo o ligadura sola, miren, la tasa de resangrado es mayor que si uno uso la combinación. Por eso actualmente para la prevención secundaria se usa ambas terapias, ¿no? El beta bloqueo, pastilla y terapia endoscópica. Y por último, voy a hablar con respecto a la encefalopatía hepática, unos 10 minutos nada más. ¿Okay? La encefalopatía hepática es la tercera complicación. La primera ha sido la citis, que es la más frecuente, luego viene el sangrado varicial, la segunda probablemente y la encefalopatía hepática. La encefalopatía hepática simplemente es una disfunción cerebral debido, obviamente, a la alteración en la capacidad que tiene el hígado en depurar algunos productos tóxicos, ¿ok? Y estos de acá van a ir directamente hacia el cerebro. Entonces es una disfunción cerebral causada por una disfunción hepática, ¿no? En el cual el paciente puede venir por una variedad de síntomas neurológicos y psiquiátricos, desde paciente comatoso, paciente que no te reconoce, un paciente agresivo, todo. Por eso es muy importante que nosotros hagamos diagnósticos diferenciales en este escenario. Miren, la encefalopatía hepática, el paciente te puede venir así, confuso, no te reconoce, puede venir de esta manera, o sea, con posturas anormales, puede venir agresivo o puede venir así, comatoso. Típico. O sea, y acá viene el detalle, ¿no? Porque cuando el paciente ingresa a la emergencia de esta manera, uno no necesariamente va a sospechar que puede ser por cirrosis hepática, puede ser inclusive que el paciente pueda tener, no sé, un estado confusional, se ha intoxicado con algo, pueda tener un ACV, demencia, convulsión. Entonces, y es por eso que el diagnóstico diferencial es muy importante. Ahora, la encefalopatía hepática tiene una frecuencia entre 30 y 45% en los pacientes con cirrosis hepática, ¿ya? Y se presenta con mayor frecuencia mientras más deterioro o más avanzado esté la cirrosis hepática. La clasificación también suele ser preguntado. Estos son los diferentes tipos, ¿cómo se clasifican? Pueden ser de acuerdo a la enfermedad de base. La encefalopatía hepática puede denominarse tipo A, tipo B, tipo C. La escala de gravedad es el Westhaven, que seguramente en algún momento lo han escuchado, de acuerdo a la evolución del tiempo o a la presencia de factores precipitantes. Lo que yo quiero al menos que ustedes se lleven de toda esta clasificación que es muy engorrosa es esto. Tipo, les comenté, ¿no? De acuerdo a la enfermedad de base. La tipo C es la que se asocia a cirrosis hepática, nada más. Cirrosis con C de tipo C, ¿ok? Y luego vienen las categorías. Puede ser episódica, persistente o mínima. Ya, la episódica es una vez. La persistente es, o sea, solamente ha tenido un episodio de encefalopatía hepática, que es muchas veces lo más frecuente, ¿ya? Entonces, tipo C y obviamente asociada a cirrosis hepática. Y esta es la clasificación de Westhaven. Esto de acá es un poquito más complejo, pero sí se usa mucho en la clasificación. Son los grados, grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. ¿Ya? Nosotros hacemos un punto de corte, es un poquito más complejo, pero para fines prácticos, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, que es la clasificación de Westhaven. Acá nosotros ponemos como punto de corte el grado 2, porque en el grado 2 hay algo que los pacientes presentan con mucha frecuencia, que es la asterixis, en el cual nosotros vemos cierto tremor o temblor de las manos cuando lo colocamos en extensión. Y eso es muy frecuente. Entonces, cuando a veces el paciente ya viene con asterixis, lo catalogamos como una encefalopatía de segundo grado, que es lo más resaltante acá. Luego viene encefalopatía de cuarto grado y es un paciente comatoso, totalmente planchado, se le tiene que intubar. En cambio, un paciente con encefalopatía de tercer grado viene muy confuso, con desorientación, que no te responde, a veces un poco soporoso, ¿ok? Esa es la gran diferencia. Grado 4, comatoso. Grado 3, somnoliento, que no confuso, desorientado. Grado 2, asterixis. Y el grado 1 a veces es imperceptible. Inclusive puede ser un paciente, por ejemplo, consumidor de alcohol, esos conductores que pueden estar manejando un tráiler o que sea una combi o algún micro por cualquiera de las avenidas, ellos inclusive pueden tener una encefalopatía de primer grado. Y esto de acá se realiza ya con algunos tests.
test estándares para poder hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces es un poquito más difícil poder captar a los pacientes con encefalopatía de primer grado porque simplemente tienen a veces un poquito de olvido, miren, capacidad de atención disminuida, deterioro en la capacidad de sumar, pero a veces son cosas un poco ya poco perceptibles, ¿no? Lo que sí podría orientarnos por ahí es la alteración del sueño-vigilia, ¿no? A veces están dormidos durante el día y despiertos en la noche. Pero de todas maneras, esto de acá ya se puede hacer diagnóstico con algunos test especiales, ¿no? Entonces, esta es la famosísima clasificación de Westhaven, ¿no? Grado 2, asterixis, grado 3 ya son muy somnoliento, confuso, no te reconoce, y grado 4, comatoso. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología? De manera sencilla, recuerden que todos los productos proteicos o en general que se encuentran a nivel intestinal van a ir finalmente por el territorio esplácnico y van a ir hacia el hígado. Y sobre todo los productos de degradación de proteínas como el amoníaco. ¿Qué pasa? El amoníaco se tiene que terminar de degradar, ¿okay? O de detoxificar a nivel hepático y en los músculos. Pero si tengo un hígado que no funciona bien y a largo plazo, ¿qué hace la vena? Esta porta genera shunts. ¿Qué son shunts? Comunicaciones indirectas. O sea, comienzan a generar shunts y bypassear lo que es el hígado, porque el flujo está la resistencia está aumentada y de manera inteligente el organismo también desarrolla shunts como puentes. Entonces, el amoníaco que debería ir a detoxificarse acá, se lo bypassea y se va al territorio sistémico llegando al cerebro. Y en el cerebro va a causar una inflamación por liberación de las especies reactivas del oxígeno, ¿no? De todas maneras, hay una inflamación marcada y esto puede generar también, obviamente, un edema cerebral. Entonces, esta es la fisiopatología, simplemente por el incremento del amoníaco, el cual no se detoxifica y se va al territorio sistémico y finalmente esto de acá desemboca a nivel cerebral y genera pues las típicas, el desarrollo de la confusión y toda esta inflamación, ¿ya? Ahora, como les comentaba, dentro de la fisiopatología, ¿ok? Está el desarrollo, el exceso de desarrollo de amoníaco, el cual no se puede degradar a nivel hepático. Pero para eso se han desarrollado determinadas dianas terapéuticas, ¿ya? Como por ejemplo acá pueden ver la lactulosa, la rifaximina, LOLA, que es un medicamento que se utiliza también, o también a nivel muscular. Recuerden, y les comenté que más o menos el 20 a 30% del amoníaco, que es el producto dañino, por decir así, que genera lo que es la encefalopatía, se debe también de detoxificar o procesar a nivel de los músculos y a nivel del hígado. Y recuerden, el paciente con cirrosis hepática es un paciente sarcopénico. Por eso les recalqué en la foto que son como unos sapitos, tienen los brazos bien flacos porque el músculo se degrada, se consume. ¿Ya? Entonces, por eso también tenemos que mucho dar aporte proteico, ¿no? En la parte nutricional. Ahora, ¿cuáles son los manejos, las recomendaciones de las guías para el manejo de la encefalopatía? ¿Ok? Lo que nosotros tenemos que hacer, en primer lugar, es esto, establecer la seguridad del paciente. Así como en el sangrado varicial, tenemos que iniciar los cuidados iniciales. Si mi paciente viene con trastorno sensorio, se puede aspirar, puede coger una neumonía. Entonces, tenemos que colocar una sonda probablemente, o si viene con ya un Glasgow menos de 8, tenemos que intubarlo. Entonces, esas cosas son importantes, las medidas generales. Lo que le comenté, tenemos que descartar otras causas de encefalopatía, ¿ya? Y pues dentro de esto de acá, miren, hay otras causas como si el paciente tiene antecedente de diabetes, hipoglicemia, cetoacidosis, si hay un consumo excesivo de alcohol, puede venir por un síndrome de abstinencia, un síndrome de Wernicke, puede venir por intoxicación con fármacos, neuroinfecciones, desórdenes, o sea, se tiene que hacer un descarte de todo esto, de infecciones sobre todo, pacientes muchas veces vienen con infecciones urinarias, con neumonías, y todo esto de acá puede generar un trastorno infeccioso, ¿ok? Que puede estar condicionando, por ejemplo, la encefalopatía en un paciente. ¿Ya? Por eso siempre se tiene que hacer descarte todo esto. Y se hace inclusive hasta tomografías para descartar que no tenga un desorden cerebrovascular y eso. O sea, no es que mi paciente viene con trastorno sensorio y ya voy pensando en una encefalopatía, no. Tengo que averiguar su historia, consumo y obviamente si por haber hay riesgo de esto, ¿no? Obviamente desorden cerebrovascular, tengo que ver si mi paciente tiene hemiparesia, desviación justamente también de la comisura labial, esas cositas van ya orientando y uno va enfocando. Claro, si mi paciente ya tiene antecedentes de cirrosis hepática y viene con trastorno del sensorio, lo más probable es que sea por encefalopatía. Pero si no tienes nada de esta historia, tienes que comenzar, ya uno ya conforme ya pasan los años, pues uno también ya se acostumbra y ya sabe qué preguntas hacer, pues, ¿no? Entonces, también tenemos que ver los factores precipitantes, ¿no? O sea,
como les comenté, una infección puede generar una encefalopatía en un paciente con cirrosis hepática, una hemorragia digestiva también. ¿Qué más? El uso de diuréticos, las hepatitis y todo esto de acá, pues fármacos psicoactivos pueden precipitar el desarrollo de una encefalopatía. ¿Cuáles son los manejos? En general, igual, tenemos que optimizar la parte nutricional. Esto de acá va a ser una evaluación ya del nutricionista, no de nuestra parte, pero son las recomendaciones que dan, ¿no? Un aporte proteico elevado, entre 1.2 a 1.5 gramos de proteínas por gramos por kilo de peso de proteína y aumentar el número de los alimentos, ¿no? Se describe que un paciente con cirrosis hepática y encefalopatía tiene que tener un consumo mínimo de 5 alimentos al día, obviamente distribuidos, ¿no? De acuerdo a su peso corporal y los objetivos que se buscan. Con respecto al tratamiento, es muy sencillo, no tenemos muchas opciones, tenemos la lactulosa, creo que ustedes me imagino quizá ya lo han escuchado alguna vez, es un disacárido no absorbible. ¿Y cuál es la función? Al ser un disacárido no absorbible, este disacárido va directo al intestino y en el intestino, por las bacterias que nosotros tenemos, se van a fermentar y produce algunos ácidos que van a disminuir estos ácidos que produce justamente la lactulosa, producto de la degradación de las bacterias, disminuye el pH. Y cuando disminuye el pH intestinal, la absorción de amoníaco disminuye y se excreta por las heces. Es por eso que nosotros, ni bien mi paciente viene con una encefalopatía hepática y si he descartado que no tiene un ACV, si he descartado que no tiene una infección y realmente estoy seguro que es una encefalopatía hepática por cirrosis hepática, le damos la lactulosa. Porque como les comenté, esto de acá va a acidificar el pH intestinal y va a evitar que ese amoníaco, que es el producto tóxico, se absorba y más bien va a hacer que se expulse en las heces. Porque muy aparte de eso, la lactulosa genera, genera una mayor cantidad de formación de bolo fecal por osmosis también, porque eso es un laxante osmótico, mejor dicho. Y de esa manera también estimula que realice deposiciones. Entonces, cuando realiza deposiciones mi paciente, porque tengo que tener que haga 2 a 3 deposiciones al día, mi paciente jala el amoníaco y lo expulsa, y de esa manera estamos expulsando la causa de la encefalopatía, ¿no? Y los pacientes van muy bien. Muchos reaccionan a la lactulosa, que es muy sencillo de dar, es un jarabe. Le damos 25 cc cada 12 horas o hasta conseguir que hagan sus deposiciones, ¿ya? Y luego viene el otro tratamiento, que es la rifaximina. La rifaximina es un antibiótico derivado de la rifampicina. Este antibiótico tampoco se absorbe a nivel gástrico, va directamente al intestino, sobre todo al intestino grueso, y mata todas las bacterias, ¿ok? Amoniogénicas. Es de amplio espectro, mata bacterias gram positivas, gram negativas, anaerobios, que pueden producir amonio, ¿no? Amoníaco. Entonces, es muy bueno, como les comentaba, tiene pobre absorción sistémica y se va directamente al intestino y de esa manera reduce la producción de amoníaco y mi paciente va bien. Entonces, mi tratamiento de primera línea siempre va a ser la lactulosa. Si mi paciente vemos que no está respondiendo con lactulosa, le puedo añadir rifaximina, una tabletita cada 12 horas hasta que resuelva. ¿Ya? Ahora, esto no. Y por último, ¿cuál es el manejo de la encefalopatía hepática? Como les comenté, primero tenemos que asegurarnos de que esta encefalopatía o este trastorno del sensorio sea una encefalopatía hepática, porque si nosotros ya catalogamos como una encefalopatía hepática, estamos hablando de un paciente con cirrosis hepática. ¿Qué pasa si mi paciente viene a la emergencia con trastorno del sensorio, no reconoce, ¿ok? Y pues tiene un infarto de fondo, un ACV, o es un paciente que ha consumido un opioide o algún otro medicamento, pues no lo vamos a catalogar como encefalopatía hepática, por si acaso, chicos. Eso es importante. Pero un paciente, para yo poder catalogar encefalopatía hepática, debe tener una enfermedad hepática crónica como la cirrosis. Si yo ya estoy seguro de que es una encefalopatía hepática, como les comenté, tengo que averiguar antecedentes, historia clínica, analítica, para descartar si no tiene una infección, ¿ok? Y en el manejo y el tratamiento tengo que ver esto de acá, ¿no? En primer lugar, mantener el estado nutricional, la parte nutricional, eliminar el factor desencadenante. Puede ser que este paciente con cirrosis hepática, por ejemplo, no ha hecho las deposiciones, está estreñido,
obviamente está acumulando amoníaco, por eso tengo que ver el desencadenante. Puede ser que este paciente con cirrosis hepática está haciendo bien las deposiciones, pero tiene una infección urinaria, entonces tengo que tratar la infección urinaria. ¿Qué pasa si mi paciente con cirrosis hepática sí hace las deposiciones, no tiene infección urinaria, pero está usando diuréticos para la citis y tiene hipocalemia o hipercalemia, y eso también le puede generar encefalopatía hepática? Entonces hay que evaluar esas cositas, medidas generales, como le digo, la parte de vía aérea y evaluar justamente los exámenes generales, el inicio de antibióticos siempre y cuando hubiera una infección y el disacárido no absorbible, que es la lactulosa, que es el tratamiento de primera línea que tenemos, ¿ok? Y luego también podemos añadirle la rifaximina. Entonces, esto también es la prevención de nuevos episodios de encefalopatía hepática, ¿no? Si mi paciente, por ejemplo, ha tenido un episodio de encefalopatía hepática, se recomienda usar que mi paciente ya permanezca con lactulosa por buen tiempo, prácticamente de por vida, ¿no? Porque la lactulosa le va a ayudar a hacer las deposiciones y le va a ayudar a expulsar los productos de amoníaco, ¿no? Y de esa manera vamos a evitar que tenga o no nuevamente un episodio de encefalopatía. Y si mi paciente ya ha tenido 2 episodios de encefalopatía, tenemos que añadirle a la lactulosa la rifaximina por siempre. Entonces, ideas generales que quiero que se lleven es que la hipertensión portal, nuevamente les comento lo mismo, es la base fisiopatológica de todas las complicaciones. Recuerden que la hipertensión portal se define como una presión a nivel de la vena porta más de 5 miligramos de mercurio. La citis es la complicación más común y frecuente en la cirrosis hepática. A su vez, la cirrosis hepática es la causa más común de citis. El diagnóstico siempre debe involucrar a la citis en la realización de una paracentesis y la evaluación citoquímica. Recuerden el cálculo del GASA. El sangrado varicial es una complicación mortal y recuerden la profilaxis primaria y secundaria. La primaria solamente con el uso de betabloqueantes no cardioselectivos como el carvedilol a la cabeza, luego propranolol, y profilaxis secundaria en un paciente que ya ha tenido un episodio previo de sangrado con betabloqueante más el uso de terapia endoscópica. Y la encefalopatía hepática, la fase fisiopatológica es la hiperamonemia, ¿no? Recuerden que es un hígado que no detoxifica, se acumula y este amoníaco en exceso se va al cerebro. Y siempre hay que descartar otras condiciones asociadas, como un infarto, infecciones, demencia senil, entre otras cosas. Bueno, espero que me hayan podido entender algo, algunos conceptos. La verdad es un tema muy complicado como para poder hacerle en una sola charla, pero al menos traté de abarcar las principales complicaciones. No sé si hubiera alguna pregunta. Buenas noches, doctor. Muchísimas gracias por la ponencia, estuvo súper interesante. Justo hay una preguntita en el chat, no sé si me lo puede lograr leer, si no, igual yo se la leo, no se preocupe. Em, Dice, doctor, para administrar la albúmina humana al paciente, ¿qué dosis se podría utilizar? Allá. Si yo voy a realizar, por ejemplo, una paracentesis más de 5 litros, la dosis recomendada de albúmina es acá está, de 6 a 8 gramos, ¿ok? Por litro extra que se va a retirar. Por ejemplo, si yo saco, por acá, quiero que vean las dosis. Acá está. Es gramos, por ejemplo. Es de 6 a 8 gramos se describe por cada litro extraído. Por ejemplo, si yo voy a extraer 8 litros, ¿ok? Entonces sería 8 por 8, 64 gramos, porque, o sea, por cada litro extraído voy a colocar 8 gramos de albúmina. Por un litro, 8 gramos. Si yo voy a sacar 8 litros, sería 64 gramos, ¿ya? Cada frasco de albúmina tiene 10 gramos de albúmina humana. Entonces voy a usar más o menos 6 a 7 frascos de albúmina humana. Eso es la conversión. Así se tiene que realizar. Si voy a sacar 10 litros en total de líquido acítico, entonces, como les comenté, por cada litro tengo que infundir 8 gramos de albúmina. Si voy a retirar 10 litros, sería 10 por 8, entonces serían 80 gramos de albúmina. Un frasquito trae 10 gramos, entonces usaría
8 frascos de albúmina. Esa es la conversión. Es un poquito complejo, pero cuando uno ya tiene práctica lo puede realizar. Pero de todas maneras, esto de acá es la dosis, ¿no? De albúmina humana, 8 gramos por cada litro extra que se va a retirar. Eso es más de 5 litros. Si voy a retirar menos de 5 litros, no tengo que preocuparme por la albúmina. Cada frasco de albúmina cuesta 200 soles. Así que a veces los pacientes no lo pueden costear. Listo, doctor. Muchas gracias por la respuesta. Y también para comentarle de que hay dos preguntitas más. Claro. La primera es, doctor, una consulta en caso de exceder los 5 litros en un paciente y no contar con albúmina, ¿qué complicación existe y cuál sería su manejo en ese caso? Ya, si nosotros extraemos más de 5 litros de, o sea, a ver, en primer lugar, alternativas no tenemos. En los hospitales, si mi paciente no, o sea, si no tenemos albúmina, la mayoría de hospitales ya suelen tener. Mi hospital sí tiene. Pero si nosotros no tenemos albúmina humana, por ejemplo, o se ha acabado, no le sacamos más de 5 litros. Si mi paciente viene con mucha distensión abdominal, no puede respirar, doctor, o sea, no puede ni siquiera comer, lo que hacemos es sacarle máximo 4 litros, 4,5, pero no excedemos los 5 litros porque esto de acá puede traer una complicación. Le bajamos el disconfort, está mucho más tranquilo y le damos pastillas, los diuréticos, furosemida y espironolactona, que le van a ayudar a orinar buena cantidad y eso le va a facilitar ¿cómo se llama? La reducción de la citis. Entonces, si es más de 5 litros y no tenemos albúmina, no tenemos opciones. No es que le vamos a dar cloruro, no, no hay opciones. Acá al menos ahorita no. Se ha probado hacer con poligelina, pero se ha visto que no es superior a la albúmina humana, así que sería un contraproducente hacerlo. ¿Qué es lo que sucede si yo le saco 6 litros sin darle albúmina? Entonces estoy sacando líquido del extravascular. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, un paciente con ascitis, ¿ok? Y le retiro 6, 7 litros, le estoy retirando este volumen del extravascular. Y lo que va a hacer finalmente el cuerpo, entre comillas, de manera inteligente, va a comenzar a hacer vasoconstricción renal porque le estás quitando volumen, hace vasoconstricción renal y esto puede generar falla renal. Hacen lo que nosotros denominamos aquí, que es una falla renal aguda. La creatinina comienza a elevarse por la vasoconstricción y pueden ir inclusive los pacientes a falla renal aguda, bueno, si es mucho más severo, inclusive a estas terapias de reemplazo como diálisis de emergencia. Por eso tenemos mucho cuidado. ¿Y cómo hacemos este diagnóstico de falla renal? En primer lugar, con la dosaje de creatinina y hay algo que se denomina disfunción postparacentesis. Hacemos una medición de la renina plasmática a las 72 horas postparacentesis de gran volumen y si hay un incremento más del 50% de la renina, pues se hace el diagnóstico de esta condición. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, si es que ya se ha presentado, hidratamos. Colocamos sonda urinaria, intentamos hidratar para que la creatinina, obviamente, comience a bajar los niveles y por último, como le comenté, ¿no? O sea, como hay una reducción del extravascular, esta hidratación con cloruro, que es la única opción que tenemos, pues va a tratar de suplir y aumentar nuevamente el volumen extravascular. Y de esa manera podemos manejarlo. Como le comento, o sea, probablemente antiguamente sí se ha hecho esta práctica, ¿no? Para probar, pero desde que yo he sido residente hasta ahora no, o sea, evitamos estas complicaciones, porque sí han sido fatales, me han dicho los doctores ya mucho mayores, ¿no? Ahora no tenemos eso. Si es más de 5 litros y no tenemos albúmina humana, no lo hacemos. Listo, doctor. Muchas gracias. La siguiente pregunta nos menciona José Fajardo. Buenas noches, doctor. Agradecerle por su exposición muy interesante y entendible la información brindada. La pregunta es, ¿cuándo la cirrosis está avanzada aparecen síntomas como la ictericia, cambios en la piel, dilataciones vasculares, retención de agua y sal, cambios en la función sexual tanto en varones y mujeres? O sea, ¿en qué, bueno, quiero entender que se menciona como que en qué etapa más o menos aparecen estas sintomatología? Y Eh, otra pregunta,
si bien el tratamiento de primera elección es el farmacológico, sabiendo que el hígado es donde se realiza el metabolismo de los fármacos, ¿cree Ya, usted que se debe aplicar algún tratamiento alternativo como plantas medicinales o tratamiento coayudante para lograr la recuperación total del paciente? ok, ya. Primero vamos por la última pregunta, ¿no? Que sí es muy, muy habitual, ¿no? O sea, recordad que la cirrosis hepática es el estadio final de la enfermedad del hígado. O sea, ya es un hígado con daño, con un daño establecido. Entonces, así uno le dé, entre comillas, estos preparados, no sé, que pueda haber, ¿no? De noni o preparados herbales que dicen vamos a potenciar lo que... Entonces, no tiene lógica darlos porque es un hígado dañado. Inclusive, lo que puede ocasionar más bien la administración de productos herbales o algún otro tipo de medicamento que se yo, por ahí se les ocurre, fosfolípidos, que es inocuo, pero por ahí silimarina, que pueden estar de venta libre, lo que puede hacer es generar una inflamación en ese hígado crónico, o sea, de los pocos hepatocitos o viables que pueda haber, pues las puede inflamar y terminando quemando las últimas células que puedan tener ahí. Entonces, no, la cirrosis hepática es un estadio avanzado de la enfermedad con fibrosis y ya es establecido. Dándole medicamentos, no vamos a regresionar la enfermedad por si acaso. Eso es muy importante. A los pacientes con cirrosis hepática, por eso nosotros le decimos, señor, el único tratamiento actual y disponible es el trasplante hepático. Si es un paciente joven, lo mandamos al seguro, en la realidad y en el Almenara hacen trasplante hepático. Obviamente están en lista de espera de acuerdo al cálculo de algunos score, quién va en primero y así, ¿no? Y lo van sacando, entrando pacientes. Pero ese es el tratamiento definitivo. No hay terapia aprobada como un medicamento para reducir la fibrosis o algún producto herbario que hace que regresione la cirrosis y esto de acá se pueda, entre comillas, desinflamar o curar. No. Es la etapa avanzada y final de la enfermedad del hígado, cuyo tratamiento único y actual es el trasplante hepático. No hay ningún otro medicamento, por si acaso. Ahora, con respecto a la primera pregunta, es ya, al desarrollo de otras complicaciones. Hay algo que no les comenté, que son algunos scores. Hay un score, el score de Child. El score de Child-Pugh evalúa 5 parámetros, donde evalúa, pues, TPINR, que es un parámetro laboratorial, albúmina y bilirrubinas, así como presencia o no de encefalopatía y ascitis. Cada uno de estos ítems o variables que les he comentado tiene un puntaje. A mayor child se denomina que el grado de disfunción hepática es peor. Child A, B y C. Así se cataloga como las notas A, B y C. A es un paciente con cirrosis compensado, o sea, entre comillas, es un paciente que tiene baja tasa de mortalidad. Si mi paciente tiene un child B o C, como las notas del colegio, es un paciente con cirrosis descompensada que tiene mayor riesgo a desarrollo de complicaciones. ¿Y eso qué quiere decir? Que conforme avance el grado de la enfermedad hepática o ya es un child B o C, el hígado ya comienza a dañarse mucho más. De lo que ya está dañado, mucho más. ¿Por qué? Porque ya no va a comenzar a producir adecuadamente, por ejemplo, colesterol también, que se produce en el hígado. Y recuerden que el colesterol es un sustrato para la producción de testosterona. Por eso los pacientes con cirrosis hepática muchas veces van también por disfunción sexual. La testosterona es una hormona muy importante también para mantener los músculos. Entonces, eso también influye, por ejemplo, en la sarcopenia que se ve en los pacientes. La sarcopenia es el deterioro del músculo, de la masa magra en los pacientes, en cualquier persona, por si acaso. Esa es la definición, pero los pacientes con cirrosis tienen una sarcopenia marcada. Tienen también una disminución, tienen una disminución en la producción justamente de testosterona, porque la función hepática ya se está afectando. Entonces, cuando yo voy considerando de que mi paciente tiene una disfunción hepática, cuando el Child-Pugh pues, ya es grado B y mucho mayor grado C, donde ya la función de síntesis se afecta. Y eso ya que genera que mi paciente pueda tener prolongación del INR, que la albúmina esté en el piso, porque la función de síntesis de proteínas también está abajo, que la función de síntesis también de colesterol que va, por ejemplo, de manera indirecta a formar testosterona, está abajo, también depletado. Ictericia, ictericia
también porque hay mayor destrucción de hepatocitos, ¿no? De esa manera. De esa manera un poquito como que se explica estas otras complicaciones. ¿Y cuándo yo sospecho? Justamente cuando hay mayor grado de deterioro. ¿Y cuándo es esto? Cuando tengo un Child-Pugh B y sobre todo C. Y esa es una clasificación muy práctica, que también a veces viene en los exámenes, hay que memorizarlo simplemente cuáles son esas variables. Y viene, ¿cuál de estos de acá no pertenece, por ejemplo, al score de Child? Y es para marcar sobre todo, sí recuerdo. Pero es sobre todo con el grado de disfunción. Y eso, ¿cómo lo calculo? Con el Child, Child-Pugh. Listo, doctor. Muchas gracias. Falta una preguntita más. Claro. Bueno, nos mencionan, buenas noches, doctor. Muchas gracias por su exposición. Quisiera plantearle una consulta quizás un poco compleja. En pacientes con cirrosis hepática y un estado nutricional muy deteriorado, ¿es recomendable indicar suplementos vitamínicos y o proteicos, considerando que existen restricciones por el riesgo del incremento del amoníaco y la posibilidad de encefalopatía hepática? ¿Cómo Ya, podríamos equilibrar la necesidad de mejorar el soporte nutricional frente a estas limitaciones metabólicas? exacto. Antiguamente se creía esto, ¿no? Que mi paciente con cirrosis hepática no podía comer carne porque las carnes se metabolizan, degenera mayor cantidad de amoníaco, ¿no? Pero esto de acá ya se ha hecho estudios, inclusive en los cuales le restringían el consumo de proteínas y se veía que los pacientes inclusive se deterioraban más y también podían hacer más episodios de encefalopatía hepática. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos o qué es lo que el nutricionista hace y ya se ha recomendado entre las asociaciones, inclusive de nutricionistas y de gastros a nivel mundial? Es que el aporte proteico no tiene que bajar, tiene que ser entre 1.2 a 1.5 gramos por kilo de proteína al día, dividido en sus 5 comidas, ¿ok? Y lo que nosotros tenemos que hacer es darle, justamente, ver la causa, es muy importante, ver la causa de la encefalopatía. ¿Qué pasa si mi paciente con cirrosis viene con encefalopatía, pero tiene una infección urinaria? Entonces, su encefalopatía no se debe al acúmulo de amoníaco, se debe a una infección urinaria, por si acaso. ¿Qué pasa si mi paciente, como les comentaba, con cirrosis, viene con encefalopatía, pero viene con un desequilibrio hidroelectrolítico, viene con sodio en 123? Obviamente esa encefalopatía no se debe por un acúmulo excesivo de amoníaco, se debe por este trastorno hidroelectrolítico y tenemos que corregirlo. Por eso tenemos que ver cuál es la causa. Si viene con encefalopatía y con sangrado, obviamente el sangrado genera la producción de patrones moleculares asociados a daños, patrones moleculares asociados a patógenos también, endotoxemia, y eso también incrementa el riesgo de encefalopatía por translocación bacteriana. Entonces, no es por el acúmulo de amoníaco. Entonces, por eso tenemos que identificar cuál es el factor precipitante. Si viene pues por constipación, acá sí sospecho que hay una hiperamonemia, ¿no? ¿Qué es lo que doy? Lactulosa. Y la lactulosa es un disacárido no absorbible que actúa a nivel intestinal, acidifica el pH y excreta el exceso de amoníaco. Entonces, nosotros no hacemos restricción proteica, más bien aumentamos hasta esas dosis de 1.5. ¿Por qué? En los músculos se degrada el amoníaco. Si mi paciente está desnutrido, está sarcopénico y no le doy el adecuado aporte proteico, ¿ok? Entonces no tenemos dónde detoxificar el amoníaco porque el hígado está dañado, entonces tenemos que buscar otra fuente. Y hay otras alternativas de medicamentos que lo comenté ahí, por ejemplo, como el LOLA, que es L-ornitina, L-espartato, que son sustratos que pueden activar el ciclo justamente de detoxificación a nivel hepático, de las pocas células que todavía pueden detoxificar el amoníaco. Son alternativas. En Perú, lo único que tenemos es lactulosa, que actúa a nivel intestinal, y la rifaximina. Entonces, restricción proteica no hay. Eso es muy importante. Ya se ha retirado ese tabú que se tenía antiguamente. Igual, es el aporte proteico. Y tratamos, sí, un poquito de reducir lo que son la ingesta de este, carnes rojas y que le decimos más que consuma, sobre todo carnes blancas. Pero eso de ahí ya es un poquito más el manejo también nutricional. Lo que sí, nosotros, suplementos vitamínicos, sí damos tiamina, que es vitamina
B1, damos ácido fólico y damos zinc. Suplementos vitamínicos sí le damos a los pacientes con cirrosis hepática, ¿ya? Porque muchas veces los pacientes tienen déficit de micronutrientes, no comen, están nauseosos, ellos tienen déficit de zinc. Y recuerden que el zinc genera disgeusia, o sea, o sea, no le agarran sabor a los alimentos. Le damos suplemento de zinc, ácido fólico y tiamina. Y eso les ayuda mucho a los pacientes con cirrosis. Pero no se realiza restricción proteica. Se le da dosis altas, hasta 1.5. De esa manera mejoramos también la masa muscular para tener otra fuente de toxificación del amoníaco. ¿Ok? Y Excelente, doctor. Muchas gracias. algo Y más, justamente también, ¿sí? acá, suplemento proteico, sí, se describe que los pacientes con cirrosis hepática también podemos darle aminoácidos de cadena ramificada, porque tanto la leucina, isoleucina y valina son aminoácidos esenciales. Entonces, estos aminoácidos esenciales, ¿en qué participan? En la formación de masa muscular. Entonces, le podemos dar aminoácidos de cadena ramificada. Hay suplementos, así como hay Ensure, que algunos lo usan para los adultos mayores, o Glucerna para los diabéticos, para los pacientes con cirrosis. Hay algo que se llama Enterex Hepatic, que es una carga de aminoácidos de cadena ramificada, pero esenciales. Valina es isoleucina y leucina. Sí, se le puede dar, eso sí, suplementos proteicos. Sí, se le puede dar. Está bien, doctor. Muchas gracias. Una última pregunta que yo quería yo misma hacerle. Justamente en varias de sus diapositivas mencionó al TIPS, que era el shunt que se podía hacer por medio de cirugía. Justamente sobre eso, porque varias veces también se los logré escuchar a varios doctores que mencionaban sobre esa terapia quirúrgica. Em, pero justo cuando yo revisaba la literatura mencionaban mucho que es una cirugía que se realiza mucho en riesgo-beneficio porque generaba encefalopatía hepática. Desde su experiencia, ¿usted realmente la recomendaría? Claro, o sea, los tips tenemos dentro de tiene varias indicaciones, pero lo que usted tiene que recorrer es que los tips tienen, al menos en el escenario de cirrosis y las complicaciones más frecuentes, es en asitis refractaria, o sea, es asitis que el paciente viene, le hace su paracentesis, le das pastillitas diuréticos, no responde, asitis refractaria. Tips le tenemos que hacer como una terapia puente. Los tips muchas veces son terapia puente para un trasplante hepático. Sí se realiza en Perú, el seguro realiza, y en el escenario, pues, justamente de estas ascitis refractarias o en el escenario de pacientes que vienen con sangrado varicial que no responden, siguen resangrando, le hacen los tips, ¿no? Que hacen una derivación del sistema porta al territorio sistémico. Sí se realiza y con respecto al grado de encefalopatía, ahí tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Algunos lo que recomiendan es, cuando hacen los tips, usan stents, que son como tubitos. Entonces, cuando el paciente se le coloca los tips, sea por ascitis o por sangrado, y por ahí desarrolla encefalopatía, lo que se hace es calibrar el diámetro de los tips. Eso es lo que se hace. Si han colocado un tip, por ejemplo, de un calibre de 8 milímetros, comienzan a reducir la luz a 6 milímetros para que no haya tanto flujo de todas maneras, ¿no? Y le dan rifaximina profilácticamente, de manera profiláctica, o sea, constante, de por vida. O lo otro es lactulosa también, por el riesgo de encefalopatía. Sí tiene mucho riesgo. Los tips más o menos en 40 hasta un poco más del porcentaje pueden desarrollar encefalopatía, pero para prevenir eso, como te comento, tienen dos opciones. Disminuir el calibre de los tips, si es que desarrolla encefalopatía, regular ese calibre y dar rifaximina de manera profiláctica. Con eso se van a quedar siempre, para evitar el desarrollo de encefalopatía, hasta que idealmente llegue a su terapia definitiva, que es el trasplante hepático. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Chicos, ¿alguien más tendrá alguna última pregunta? Si no es así, muchísimas gracias por la ponencia del día de hoy, doctor. Estuvo súper interesante. Los chicos han quedado súper agradecidos también. También lo mencionan por el chat. Em,
una última cosita, justo para que nosotros poder evaluar a los chicos, siempre les pedimos una palabra clave a los ponentes. Puede ser cualquier palabrita que haya mencionado dentro de su exposición, puede ser asitis, puede ser cirrosis, Ujú. una palabrita cortita. ¿Pueden ser dos? A ver, ya, normal. Hipertensión portal y asitis. O sea, Ya, recordar eso básicamente. ok. Que se Hipertensión llama portal. y asitis. Ya, chicos, ya está la palabra clave en el chat. Muchísimas gracias, doctor. Esperamos tenerlo en alguna otra ocasión nuevamente con nosotros y nuevamente agradecerle por su tiempo y su dedicación. Ok, muy amable. Muchas gracias. Cuídense mucho. Gracias, Cualquier... doctor. Gracias, Cuídese. doctor. Hasta luego. Chicos, gracias también a todos los que han estado presentes. No olviden completar el post-test. Como Marcelo lo mencionó, todo también está en el chat para que lo puedan volver a revisar. Y muchas gracias a todos por su presencia. Chicos,